Muy buenos días a todos. Hoy vamos a partir del tema que vimos la semana pasada y de aquí en adelante vamos a estar estudiando estos temas tomando en cuenta lo que ya vimos anteriormente. La semana pasada estudiamos sobre la tolerancia y vimos la diferencia entre la nueva tolerancia, que es la nueva definición que la cultura está dándole al concepto de tolerar, y vimos el concepto real de tolerancia, lo que los diccionarios todavía reflejan. Ahora es importante notar que los diccionarios reflejan el uso de las palabras, ¿verdad? Conforme vaya pasando el tiempo, si la palabra tolerancia se usa en el nuevo sentido que pretenden usar, con el tiempo los diccionarios se actualizarán y reflejarán ese sentido que nosotros llamamos actual. Así que hay que tener cuidado cuando la cultura redefine palabras, porque luego nos encontramos discutiendo supuestamente por el mismo tema cuando estamos hablando de cosas diferentes. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con esto. Entonces repasemos brevemente lo que vimos la semana pasada para poder tenerlo como base para el tema de hoy. La definición de nueva tolerancia es esta: todas las creencias individuales, valores, estilos de vida y afirmaciones son igualmente valiosas. No importa lo que creas, si lo crees sinceramente. Analizamos y vimos que este término, esta definición, te lleva inevitablemente al relativismo. No existe la verdad absoluta, cada quien tiene su verdad. Y partiendo de ahí te lleva a negar la lógica. Para ellos, los que definen la tolerancia de esta manera, un intolerante es aquel que juzga a los demás. Si yo me atrevo a decir que alguien está mal, yo ya soy intolerante, porque no soy nadie para decir que está mal. Y si no puedo decir que alguien está mal, están diciendo que no hay ningún estándar con el que podamos determinar qué es bueno y qué es malo. Cada persona va a determinar bajo sus propios términos qué es bueno y qué es malo para él. De manera que lo bueno y lo malo no existe en forma absoluta. Todo es relativo, todo es válido, ¿verdad? Pero si vemos el concepto de tolerancia, según la Real Academia Española, dice, es respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Según este concepto de tolerancia, un intolerante es aquel que por medio de sus acciones no respeta a los demás. Entonces, vemos las distinciones, ¿verdad? El concepto real de tolerancia es una respuesta social. Es la manera en que tratas a otro que piensa de una forma distinta a la tuya. ¿Cómo tratas a aquel que incluso cree cosas contrarias a las tuyas? Y la nueva tolerancia es una postura intelectual. Pensar que todos tienen la verdad y no existe la verdad absoluta. El concepto real de tolerancia no niega la verdad absoluta, ni la lógica. Puedo soportar a otra persona aunque no esté de acuerdo con ella, pero eso no significa que acepto como verdad lo que esa persona piensa. En cambio, la nueva tolerancia requiere que aceptes lo que los demás piensan como algo verdadero. La nueva tolerancia se refuta a sí misma. Dijimos que si la verdad absoluta no existe, ellos no pueden estar absolutamente seguros de que eso es verdad. Si cada quien tiene su verdad y ellos aseguran que eso es verdad, no lo pueden imponer sobre mí, porque su propia postura afirma que cada quien tiene su verdad. Entonces no tiene sentido que hagan tanto énfasis y esfuerzo en imponer esa verdad cuando ellos mismos aseguran que cada quien tiene la suya. Ahora, partiendo de entender las definiciones, vimos que la Biblia nos enseña que debemos ser tolerantes, pero hay un límite. No toleramos el pecado o la maldad o la injusticia, que sigue siendo pecado. Debemos mostrar amor a nuestro prójimo, incluso a nuestros enemigos, pero de ninguna forma aceptamos su pecado. Y a pesar de que no estamos de acuerdo con los no creyentes, muchas veces incluso entre creyentes, podemos tratarlos y debemos tratarlos con gentileza y respeto, teniendo siempre una buena conducta. Si hacemos esto, estamos obedeciendo a la Escritura. Si somos tolerantes en el sentido bíblico, de respetar a los demás, amar al prójimo como a mí mismo, pero al mismo tiempo rechazar todo lo que es pecado, estamos glorificando a Dios. Recuerdan que venimos de estudiar la obligación que todos tenemos de glorificar a Dios y la vamos a seguir considerando para lo que vemos el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de la homosexualidad y nuestra intención es determinar cuál es la forma correcta en la que un hijo de
de Dios debe glorificar a Dios cuando es confrontado con el tema de la homosexualidad. Y ese que sea un cuestionamiento que alguien te hace, aunque esa persona que te pregunta no es homosexual, o cómo debes explicar lo que la Biblia enseña sobre la homosexualidad, aun cuando un homosexual te cuestiona. Son temas difíciles, temas polémicos, si no sabemos cómo lidiar con ellos. Ya sabemos que glorificar a Dios en ninguna manera significa que todos se van a sentir contentos o que van a sentir algo emocional, algo en el cuerpo, o que van a sentir bonito. Glorificar a Dios tiene que ver con permitir que otros conozcan cómo es Dios en realidad, que por medio de nuestras acciones entiendan cómo es el carácter de Dios, cómo es su santidad. Hablar de santidad, la santidad de Dios es lo que lo hace único a Él. Si nos comportamos según Él manda en la Escritura, estaremos mostrando cómo es nuestro Dios, y eso es lo que lo glorifica. Así que si vamos a hablar de la homosexualidad, tenemos que partir de lo que se llama la ideología de género. Y eso ya lo estudiamos, ¿verdad? En Fundamentos número 161, el nombre del tema fue Humanidad, Hombre y Mujer, el 27 de septiembre del año pasado, el 2020. Vimos cómo describimos la ideología de género a grandes rasgos, vimos cuál es la postura, cómo interpretan ellos todo, o cuál es su cosmovisión, es decir, cómo le dan sentido a todo en su vida, y luego vimos cuál es la forma bíblica de comprenderlo, y demostramos que son incompatibles. La ideología de género no tiene sustento bíblico, de hecho, contradice a la Escritura. Y es lamentable que haya cristianos que afirman que la ideología de género es bíblica, pero bueno, ya demostramos que no lo es. Así que vamos a partir de hoy, vamos a estudiar partiendo de la ideología de género, pero sin tomar todo el tiempo que ya tomamos en demostrar que no es bíblicamente correcta. Simplemente vamos a tomar la conclusión que hicimos ese día, no es bíblico, y de ahí vamos a partir para entender cómo debemos lidiar con el tema de la homosexualidad. Así que antes de empezar, vamos a orar, por favor, así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque si no fuese por tu misericordia no estaríamos aquí. Queremos que nos concedas conocerte cada vez más por medio de tu palabra, de manera que nos quede claro qué debemos hacer, que nos quede claro qué está mal en nosotros y qué es lo correcto a los ojos de nuestro Dios. Permítenos, Señor, no nada más acumular este conocimiento en nuestra mente, sino ponerlo en práctica. Para ponerlo en práctica necesitamos las circunstancias, las ocasiones, las oportunidades que están en tu control. Por eso te rogamos, Señor, que lo que estamos aprendiendo nos des la oportunidad de llevarlo a la práctica, de hacerlo correctamente para que podamos glorificar tu nombre como corresponde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a repasar brevemente la ideología de género. Como dije la semana pasada, nuestro objetivo no es cometer la falacia del hombre de paja, inventar qué piensan las personas y luego atacar lo que nosotros inventamos. Queremos explicar correctamente lo que la homosexualidad es, de manera que tenemos que entender cuál es este concepto de la ideología de género, para una vez dejarlo bien definido, pasemos a explicar cuál es la postura nuestra, cuál es la postura bíblica al respecto. Y esto que estoy haciendo yo con ustedes, al dejar claro o transparentar cómo definimos a la otra postura, todos lo debemos aplicar cuando hablamos con otra persona que tiene una manera de pensar distinta. No es algo exclusivo mío o mi responsabilidad al hablar con ustedes. Todos deben asegurarse que cuando van a hablar de un tema puedan explicar en términos claros lo que la otra persona está diciendo. Entonces, si alguien te hace una pregunta, asegúrate que entendiste correctamente esa pregunta. Y no empieces a responder a lo que tú te imaginaste que quiere decir esa pregunta. Tienes que asegurarte de lo que la persona quiso preguntar, asegurarte de qué es lo que la persona piensa sobre ese tema, para que partiendo de ahí puedas dar una explicación correcta. Muchas veces cometemos ese error. Nos dicen homosexualidad y cada quien en su mente tiene un concepto de lo que es eso y empiezan a discutir. Y supuestamente están discutiendo sobre la homosexualidad, pero en realidad, aunque es la misma palabra, están discutiendo conceptos diferentes y nunca se van a poner de acuerdo. Ahora, y va a haber circunstancias en las que no te vas a poner de acuerdo,
Pero nuestro objetivo es dejar claramente explicado qué es lo que la Escritura enseña. Así que a nosotros nos conviene, es indispensable que podamos plasmar claramente la idea, el concepto, la forma de comprender lo que nos están cuestionando, lo que el otro piensa al respecto. Si hacemos eso, vamos a mostrarle a quien nos pregunta o incluso a quien nos acusa o nos ataca que tomamos en serio lo que está diciendo, que ponemos atención a lo que está diciendo, que sabemos escuchar lo que nos están diciendo y que respetamos al que está hablando con nosotros. Entonces, hagamos eso. La ideología de género. Obviamente es un tema algo extenso y voy a resumirlo lo más posible. La ideología de género considera 4 aspectos sexuales en el ser humano: el sexo biológico, el género, la identidad de género y la orientación sexual. Quiero aclararlo porque para la ideología de género, la homosexualidad es simplemente una orientación sexual. Pero cuando nosotros, desde una perspectiva bíblica, hablamos de la homosexualidad, aunque es la misma palabra, estamos hablando de algo totalmente diferente. Veamos brevemente estos 4 aspectos. Primero, el sexo biológico es lo que cada individuo tiene al nacer, es el cuerpo con el que se nace, hombre o mujer. Eso es lo que consideran sexo biológico. Y luego el concepto de género, rol social de hombre o mujer, el cual viene determinado por la sociedad. En otras palabras, es cómo debes comportarte ante la sociedad. Cómo debe comportarse un hombre, cómo debe comportarse una mujer. Cómo se debe de vestir un hombre, cómo se debe vestir una mujer. ¿Qué cosas debe hacer un hombre, qué cosas debe hacer la mujer? Eso es lo que ellos identifican como género. Por ejemplo, yo creo que todavía es válido decir que entre los mexicanos decimos que los hombres no lloran, ¿verdad? Y si un hombre llora, entonces no es hombre. No estamos hablando del sexo biológico, sino de lo que se espera en cuanto al comportamiento, a las actitudes y las acciones de alguien que es hombre. Eso es lo que ellos consideran como género. Y luego hablan de la identidad de género. Dice, es la identidad sexual que siente la persona y que puede coincidir o no con el sexo biológico. Y aquí tenemos estas personas que dicen, tengo cuerpo de hombre, pero soy una mujer. O tengo cuerpo de mujer, pero soy un hombre. Dice, yo me identifico con un género que no necesariamente coincide con el que la sociedad dice que debo de tener. Si tienes un cuerpo biológicamente masculino, la gente espera que te comportas como hombre según la cultura. Y vamos a variar de cultura en cultura lo que un hombre debe de hacer, ¿verdad? La identidad de género es decir, bueno, aunque tengo cuerpo de hombre y la sociedad espera que me comporte de cierta manera como hombre, yo me identifico como mujer, aunque mi cuerpo es de hombre. Ahora, aquí hay algunos ejemplos de de las identidades de género. Son muchísimas. Yo nada más voy a mencionar algunas que me llamaron más la atención. Por ejemplo, cisgénero. Una persona cisgénero es la que tiene la sensación de ser el género que se le asignó al nacer todo el tiempo. O sea, dice, yo me siento hombre y tengo cuerpo de hombre, entonces soy cisgénero porque me siento hombre y coincide con el sexo biológico que siempre he tenido. Bigénero, la sensación de tener 2 géneros a la vez o de manera alternada. Un día te levantas pensando que eres mujer, al siguiente día dices, ahora soy un hombre. Y luego mujer, y luego hombre, y así. Entonces eres una persona, según ellos, bigénero. Transgénero, un género que se extiende a lo largo de todo el espectro de géneros. Puede ser cualquiera otro. Género fluido, sensación de fluidez dentro de su identidad, vas y vienes. Es difícil distinguirlos aún entre ellos. Algunos que me llamaban la atención son los amicagénero, que cambia según el amigo con quien estés. Amicagénero. Colorgénero, un género asociado con uno o más colores. Por ejemplo, puede ser de género rosado, género azul o género amarillo. Pues, caray, ya me perdí, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el color amarillo con el género? Pero hay personas que consideran que ellos son de género amarillo. Género embrujado, un género en el que no se siente
en el que uno se siente intrigado o fascinado por la idea de un género en particular, pero no es seguro que en realidad se sienta así. Está como embrujado. Y no es juego, así está definido y lo puedes buscar en distintas páginas de información oficial y hay muchísimos más. Bueno, eso sería la identidad de género, depende de cómo te sientes. Y luego hablan de la orientación sexual. Es hacia quién se siente atraído esa persona. Y se consideran estas 10 las más comunes y no voy a leer las 10. La primera es heterosexual, se sienten atraídos por personas del sexo opuesto. Homosexual, se sienten atraídas por personas del mismo sexo. Antrosexual, se desconoce su orientación sexual, pero a pesar de ello pueden desarrollar vínculos efectivos hacia personas de cualquier género o identidad. Autosexual, atracción sexual hacia uno mismo. Lidsexual, se refiere a la atracción por otras personas en general, pero sin necesidad de ser correspondidas, ni buscan que el deseo sea recíproco. Sapiosexual, aquellas personas que se sienten atraídas por la inteligencia de una persona, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de la homosexualidad, alguien que tiene esta cosmovisión que se rige por la ideología de género, dice, ok, me estás hablando de lo que una persona puede sentir hacia los demás. ¿Qué tipo de personas lo atraen? Y entonces, cuando hablas de homosexualidad, ellos tienen eso en la mente. Cuando el cristiano habla de homosexualidad, no está pensando en la ideología de género. Está hablando de un concepto, aunque relacionado, totalmente diferente. Y eso va a generar muchos conflictos ahora que tenemos que hablar y explicar qué entendemos o qué es lo que dice la Biblia acerca de la homosexualidad. Entonces, tomando la ideología de género, las personas LGBTQ+, se identifican así, lesbianas, mujeres que sienten atracción emocional, romántica y sexual por otras mujeres. Gays, hombre o mujer que siente atracción emocional, romántica y sexual por personas del mismo sexo. O sea que una lesbiana también puede ser llamado gay, pero no puede decirle lesbiano a un hombre, ¿verdad? Bisexual, hombre o mujer que siente atracción emocional, romántica y sexual por personas de ambos sexos. Transexual, persona cuya identidad de género es diferente del sexo asignado al nacer y adopta sus atuendos y comportamientos. Es decir, alguien que nace hombre, hablando del sexo biológico, pero se identifica como mujer y modifica su cuerpo y todo lo que él hace para parecer una mujer. Eso es un transexual. Queer es alguien que está en proceso de averiguarlo, que puede cambiar con el tiempo porque es complicado. Y otras no incluidas. Ahora, cuando nosotros hablamos de homosexualidad, ¿de quién estamos hablando específicamente? La palabra homosexualidad, según la Real Academia Española, es la inclinación erótica hacia individuos del mismo sexo. Erótico, según Real Academia Española, perteneciente relativo al amor o al placer sexual. Fíjate, hablar de homosexuales, según la Real Academia Española, tiene que ver con el amor o el placer sexual. Y aquí es una O. No lo están uniendo amor y placer sexual. Una de las dos. Esto es muy importante que lo comprendamos. Porque hay personas que aseguran ser homosexuales y al mismo tiempo aseguran que su relación se limita al amor y no al placer sexual. Y hay personas que dicen ser homosexuales que se enfocan solamente en el placer sexual y no en el amor. Entonces, cuando nosotros hablamos de homosexualidad, ¿de quién estamos hablando? ¿De las lesbianas, de los gays, de los transexuales, de los bisexuales, de los queers? Bueno, si hablamos de homosexualidad, bíblicamente hablando, como voy a demostrar en unos momentos más, hablamos de aquel que practica actos homosexuales. Es decir, actividad sexual con un individuo del mismo sexo que él. Sexo biológico. Bíblicamente hablando, eso es un homosexual. No consiste en si te sientes atraído o no, si amas o no, sino específicamente la actividad sexual entre personas del mismo sexo. ¿Ok? Cuando hablamos de homosexualidad, incluimos a todos los LGBTQ+. Todos están incluidos, ¿por qué? Porque todos ellos
aunque sean de género fluido y van cambiando, llega el punto en que tienen actividad sexual con personas del mismo sexo. Entonces, todos ellos, para nosotros, bíblicamente hablando, incluso partiendo de la Real Academia Española, están en el concepto de homosexuales, aunque no sean exclusivos en eso. Ahora, es cierto, y quiero dejar en claro también esto, estamos de acuerdo con los homosexuales cuando dicen que es injusto que se les maltrate por ser homosexuales. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Como cristianos, ningún maltrato a un ser humano es justificado. Maltrato, no estoy hablando de un acto de justicia, ¿verdad? Porque el ladrón que va a la cárcel dice, me maltratan. No te estamos maltratando. Se está haciendo lo que corresponde, es un trato justo. Entonces, cuando la comunidad homosexual se queja o se manifiesta en contra del maltrato hacia ellos, estamos de acuerdo con ellos. Todo ser humano, dice la Escritura, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano porta la imagen del Creador, por consecuencia, toda vida humana es igualmente valiosa. Pero hay ciertas cosas en las que no estamos de acuerdo, y ese es el objetivo de hoy, entender en qué estamos de acuerdo y en qué no. Así que cuando hablo de la homosexualidad bíblica, en ningún momento estoy refiriéndome a que se les debe menospreciar o se les debe molestar, hacer bullying física o emocionalmente. En ninguna manera. El cristianismo en ningún momento nos llama a hacer algo semejante. Al contrario, la Escritura nos enseña que debemos amar incluso a nuestros enemigos. Y no estoy diciendo que los homosexuales sean nuestros enemigos. Simplemente estoy poniendo el caso extremo. Aún a los enemigos debemos amar. Ahora, ese maltrato que han recibido los homosexuales, que no es tampoco el 100% de las veces, lamentablemente lo llevan a cabo algunos que se dicen cristianos. Esto yo lo he visto en distintas circunstancias, en distintas ocasiones, donde los cristianos, cuando ven que alguien es homosexual, pierden el control de sí mismos, aseguran que en nombre de la santidad deben reprender al homosexual porque de alguna manera han elevado la homosexualidad por encima de todos los pecados que menciona la Biblia. De manera que han hecho que la homosexualidad sea lo más reprobable que un ser humano pudiese llegar a ser. Cosa que bíblicamente es incorrecta. No hay nada en la Escritura que afirme que la homosexualidad está por encima de los pecados que la Biblia pueda mencionar. De hecho, está incluido entre los mentirosos, entre los borrachos. Ahí está incluida la homosexualidad y no hay nada en la Escritura que eleve la homosexualidad como un pecado superior a los demás. Sin embargo, hay cristianos que no se comportan como la Biblia dice y ofenden, agreden, incluso físicamente, a los que son homosexuales. De ahí tenemos el término homofóbico. Según la Real Academia Española, es la aversión hacia la homosexualidad o las personas homosexuales. Aversión es un rechazo total. Ahora, si hablamos de homofobia, algunos dicen, ¿por qué cuando digo aracnofobia estoy hablando de cosas distintas, verdad? ¿Alguien de aquí tiene aracnofobia? Levanta su mano. Una persona, nada más. Ok. ¿Sería lo mismo lo que una persona con aracnofobia siente cuando ve a un homosexual? Por supuesto que no. Quien tiene aracnofobia, la palabra fobia tiene este sentido psiquiátrico según la Real Academia Española. Temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones que se sabe absurdo y se aproxima a la obsesión. No traje todos los nombres de las fobias, pero hay una fobia que se me olvidó cómo se llama, que es la fobia que un pato te esté viendo. No sé si alguien de aquí tiene esa, ¿no? Está esperando, sabe que en algún lugar hay un pato que con su ojo, que no puede verlo con los dos, ¿verdad? Con su ojo lo está viendo y le da un terror insoportable. Ese es el sentido psiquiátrico de la palabra fobia. Y cuando dicen homofobia, decimos, por favor, yo no me pongo a temblar cuando veo un homosexual.
Pero ellos, según la Real Academia Española, ya está aceptada esta definición, es la aversión hacia la homosexualidad. Es decir, un rechazo a los homosexuales. No los quieres tener cerca, no los quieres ver, los quieres lo más lejos posible de ti, simplemente por el hecho de ser homosexuales. Ahora, tristemente, hay cristianos que caen en esta categoría de homofóbicos. No quieren estar cerca de un homosexual bajo ninguna circunstancia. Sienten que se contaminan si llegan a estar cerca de ellos, peor si llegan a hablar con ellos. Ahora, nada de eso proviene de la Escritura, ¿verdad? Ahora, hay otro extremo de cristianos. Están los cristianos, digamos, homofóbicos, entre comillas, que rechazan totalmente a los homosexuales en nombre de la santidad, ¿verdad? Porque es algo, según ellos dicen, tan vergonzoso, tan depravado, que me contagio, me quita mi pureza si me acerco a ellos. No es algo bíblico, pero así lo piensan. Y a veces no nada más de los homosexuales. Yo escuché una vez una persona decir, yo no permito que ese tipo de persona ponga un pie en mi casa. Y era algo, no sé, una persona que vive en unión libre, no se ha casado formalmente con otra persona, con una mujer, este hombre vive en unión libre y otra persona que se dice cristiano dice, yo no voy a permitir que ese hombre ponga un pie en mi casa, porque mi casa es santa. ¿Me explico? Ese es un extremo. Digamos que son los que en nombre de la santidad rechazan a los homosexuales. Luego tenemos otro extremo, los que en nombre del amor aceptan la ideología de género. Algunos argumentos que ellos usan, que se identifican a sí mismos como cristianos, es que existen los cristianos gay. Ellos no ven ningún conflicto entre ser cristiano y ser gay. De hecho, han hecho que ser gay sea una identidad. Abrazan a la comunidad gay y les dicen, Dios te acepta tal y como eres. Y de hecho algunos aseguran, y lo he leído en distintas ocasiones, que si la iglesia no acepta a la comunidad gay, la iglesia se va a morir. Porque el mundo nos va a rechazar y ya nadie va a querer venir a la iglesia. ¿Cómo ves? Entonces tenemos estos dos extremos. Los que en nombre de la santidad rechazan totalmente a los homosexuales y los que en nombre del amor abrazan la ideología del género, los llevan a sus iglesias, les llaman cristianos gays, incluso los hacen pastores. La pregunta es, con lo que hemos estudiado, ¿alguno de estos dos extremos glorifica a Dios? ¿Sí o no? El primer extremo, que en nombre de la santidad rechaza a los homosexuales, aseguran tener muchos versículos bíblicos de que debemos aborrecer el pecado. Los que reciben la ideología de género en nombre del amor dicen Dios es amor, ¿verdad? Incluso dicen esto, amor es amor. Es pecado decir que el amor es pecado. ¿Se entiende? Es pecado decir que el amor es pecado. ¿A qué se refieren? Cuando dicen, pues es que mira, son homosexuales, pero se aman. Se aman. ¿Cómo va a ser pecado que se amen si Dios es amor? ¿Se entiende? Entonces, ¿la santidad o el amor? La santidad es un atributo de Dios, Dios es santo. El amor, eso es un atributo de Dios es amor. ¿Alguno de los dos está glorificando a Dios o ninguno de los dos? Si entendimos bien que era glorificar a Dios, la respuesta es ninguno de los dos. Aunque tienen razón en algunos puntos, no tienen toda la razón. Por consecuencia, no están glorificando a Dios. No puedes glorificar a Dios poquito. No sé si me explico. Mira, dijimos, ¿cómo entendemos o cómo definimos qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es aquello que nos permite percibir la santidad de Dios. Es aquello que nos permite entender, conocer, comprender la grandeza de Dios, cómo es su carácter. Cuando nosotros hacemos algo que glorifica a Dios, decimos que eso que hicimos permite que las personas entiendan cómo es Dios. ¿Me explico? Entonces, si yo tomo algo como la santidad y digo, Dios es santo,
pero no hay amor para la comunidad homosexual, ¿estoy glorificando a Dios o no? Estoy diciendo que Dios es santo, pero no ama a los homosexuales. En el otro extremo, digo, Dios es amor y ama a los homosexuales, pero no menciono la santidad. Así que tengo un Dios que es amor, pero no santidad. Y los otros tienen a un Dios que es santo, pero no tiene amor. Ninguno de los dos glorifica a Dios porque Dios es santo y es amor. Y si nada más digo una parte de lo que Dios es, pero no la otra parte, no estoy haciendo que la gente conozca a Dios, sino que estoy distorsionando la imagen de Dios. El concepto de quién es Dios lo estoy torciendo. Porque un Dios que es solo santidad sin amor, o un Dios que solo es amor sin santidad, no es Dios, es un ídolo. Y cuando me comporto como si nada más la santidad fuese un atributo, no estoy mostrando a Dios, estoy mostrando un falso Dios, porque falta el amor. Y al revés. Por eso, si queremos glorificar a Dios, tenemos que mostrar lo que la Biblia dice sobre Dios, cómo la Biblia lo dice sobre Dios. Entonces veamos rápidamente cómo podemos mostrar el problema de estos cristianos que en nombre de la santidad son homofóbicos, rechazan completamente a los homosexuales. Vamos a Lucas 5, versículo 29 al 32. Dice, luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Versículo 31. No son los santos los que necesitan médicos, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Un poco de contexto, un cobrador de impuestos era lo peor que podía haber en la sociedad en aquel entonces. Estaban dominados por el Imperio Romano y el Imperio Romano le puso unos impuestos. Los recaudadores de impuestos eran aquellos judíos que trabajaban para el Imperio Romano y recababan los impuestos para Roma. Pero ellos se quedaban con más dinero, les quitaban más dinero a las personas, a Roma les reportaban cierta cantidad y ellos se quedaban con otra parte. Aquí en México no es muy raro ver eso, ¿verdad? Entonces se enriquecían, porque lo que le quitaban a la gente era mucho más de lo que Roma exigía, y la diferencia se la quedaban ellos. Lo peor que podía haber entre los judíos era un cobrador de impuestos, era considerado peor que los perros. Ahora, yo sé que para nosotros hablar de un perro es de una mascota, y algunos hasta lo tienen como perrijo, es un hijo más en su casa. Pero en el contexto bíblico, un perro es uno de los animales más inmundos que pueda haber. Para nada querrían un perro cerca de ellos. Lo peor que podría ser comparado una persona es con un perro. Y en aquel entonces un cobrador de impuestos era peor que un perro. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús en la casa de Leví, que era un recaudador de impuestos, donde hay más recaudadores de impuestos y otro tipo de pecadores? Los fariseos decían, parecido al argumento que dicen muchos cristianos hoy en día, yo no me junto con los impíos. No voy a fiestas, no voy a bodas, no voy a 15 años, no voy a convivencias, ni nada de Navidad, ni de lo que se te ocurra, porque yo soy santo y no me junto con los impíos. Es la misma postura de los fariseos. ¿Qué hace tu maestro y ustedes comiendo con esa clase de gente? Y Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. He venido a llamar pecadores, ¿verdad? No a justos. Jesús se relacionó con ellos. Sin embargo, la Biblia afirma que nunca pecó. Nunca aceptó lo que era contrario al Padre. Así que tienen un serio problema aquellos que dicen que no se juntan con impíos. Porque Jesús, nuestro modelo a seguir, lo hizo constantemente durante su ministerio terrenal. Colosenses 4, 5 al 6. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Faltas gravemente este mandato, que es un mandato, no es una recomendación, es un mandato. ¿Cómo vas a tratarlos sabiamente? ¿Cómo tu conversación va a ser amena y de buen gusto si dices que no te relacionas con ellos porque son pecadores? Haces lo opuesto.
es de muy mal gusto lo que estás haciendo. Así que fácilmente en 2 versículos simples demostramos que esa postura no puede ser correcta, no puede ser bíblica. Ahora veamos el problema de aquellos que aceptan la ideología de género en nombre del amor. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Dónde están aquí mencionados los homosexuales? En la palabra sodomitas. En la palabra griega se traduce como un hombre que participa en actividades sexuales con personas del mismo sexo. Diccionario Helps, un hombre que está en la cama con otro hombre, un homosexual. Acuérdate que la definición bíblica de homosexual es esta: actividad sexual entre personas del mismo sexo. Actividad. No es cuestión de atracción y de ideología. Así que claramente dice que no heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo entonces los cristianos dicen que no hay ningún problema en que seas gay? Tienen un serio problema con la doctrina bíblica. Entonces, ninguno de los 2 extremos glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque aunque mencionan partes de la Escritura, no explican la Escritura correctamente, ¿verdad? Fácilmente puedo señalarles los puntos bíblicos en los que caen en contradicción, en ambas posturas. Por eso no debemos confundirnos. Muchas personas, incluso muchos que nos escuchan, dicen, la Biblia dice que debes de tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Entonces, si yo estoy escuchando una predicación y dijo algunas cosas buenas y otras cosas malas, interpretan, según el pasaje que parafraseé, que dices, bueno, tomo lo bueno que dijo y desecho todo lo malo, ¿verdad? Si utilizo ese criterio y veo a los cristianos que rechazan a los homosexuales y no quieren estar con ellos por la santidad, tendría que decir, bueno, quito lo malo, me quedo con lo bueno. Dios es santo y tienen razón en eso. Si veo la otra postura, diría, bueno, ¿qué es lo bueno? Pues que Dios es amor y que a Dios le agrada que nos amemos unos a otros. Le quito lo malo, pues todo lo demás, que sí, que es igual o no. El amor es lo importante, entonces yo estaría de acuerdo con ambos casos, ¿verdad? Pero claramente ninguno de los 2 glorifica a Dios. Entonces, ¿cómo debería interpretar esto de toma lo bueno y desecha lo malo? Hay un ejemplo que a mí me aclaró fácilmente esta situación. Piensa que te ofrezco un vaso de agua fresca y le pongo solamente una gotita de veneno, una gotita chiquita. El vaso está grande, lleno de agua y nada más tiene una gotita pequeñita de veneno. ¿Te lo tomas? ¿Quién dice que sí? Toma lo bueno, desecha lo malo. ¿Cómo lo interpretas? Bueno, gracias por el vaso de agua, pero déjame le saco la gotita de veneno y luego me la tomo. ¿Puedes hacer eso? Claro que no. ¿Por qué? Porque el veneno ya se diluyó con el resto del agua. Exactamente lo mismo pasa cuando enseñas, cuando transmites la doctrina bíblica. Cuando tú hablas de la santidad sin el amor, no puedes simplemente tomar ciertas cosas como verdaderas y lo demás falso, porque al momento en que se mezcló con la mentira, todo debe ser desechado, tal como desecharías el agua completa, aunque tenga poquitito veneno. No estamos llamados a recoger algo bueno del mensaje. El mensaje se acepta o se rechaza dependiendo de la verdad. Si tiene mentira, desechas el mensaje completo, porque lo que transmite no es fidedigno, no es correcto a los ojos de Dios, no comunica el Dios de la Biblia. ¿Se entiende? Entonces, debemos estar de acuerdo que mientras más bíblicos seamos, más glorificamos a Dios, ¿verdad? Ahora aprovecho para comentarles a todos, porque le he mencionado otros temas, que nos habíamos acercado de Alianza de Pastores. Y hemos decidido ya no ir a la Alianza de Pastores. Y quiero explicarles por qué, porque tiene que ver con este tema y que todo eso quede claro. En la última reunión pidieron que ya no se hable de doctrina, ya que ellos no van a cambiar su forma de pensar. Que si alguien quiere estar allí, no puede hablar de doctrina.
estrictamente solamente comunión. Ellos aseguran que son bíblicos y que la Biblia es su máxima autoridad. Cada sesión a la que asistimos lo afirmaron. Y en cada sesión a la que asistimos les mostramos con la Escritura que no estaban siendo bíblicos y que lo que estaban enseñando era incorrecto. No argumentamos con opiniones, solamente con la Biblia, y tenemos la conciencia limpia de que nos portamos de forma respetuosa, educada, sin levantar la voz, sin acusarlos de algo malo, simplemente cuestionamos. ¿Por qué dices eso, pero la Biblia dice esto? ¿No has considerado que la Biblia dice esto? ¿Qué pasó? Se molestaron. Dijeron que nuestro problema es que somos demasiado bíblicos y no debe ser así. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el problema? Somos demasiado bíblicos y eso no debe ser así. ¿Qué implica? Que los pastores de esa zona digan algo semejante a esto. Ellos se han atribuido la autoridad para decidir qué cosas sí aplican de la Biblia y qué cosas no. Y que cuando nosotros queremos aplicar toda la Biblia a lo que hacemos, estamos haciendo algo incorrecto que no se debe de hacer. Así que no podemos continuar asistiendo bajo sus términos, porque no podemos estar ahí viendo que se tuerce la Escritura, que se enseñan cosas incorrectas y no decir nada. Así que ya no vamos a ir. Nuestro propósito era representar la doctrina bíblica ahí, donde tienes a los pastores de toda una región. Y claramente ellos dijeron, no nos digan nada, no vamos a cambiar la manera de pensar que tenemos, no queremos ser tan bíblicos. Así que su sangre sea sobre sus cabezas. Ya cumplimos con lo que corresponde. Pero quiero que te des cuenta, esa es la mentalidad de los pastores. ¿Qué esperas de sus congregaciones? La Biblia dice que ningún discípulo es mayor a su maestro. ¿Sabes cómo se entiende eso en las iglesias? Mientras yo más aprenda, ustedes deben aprender más, ¿verdad? Porque mientras más sé, más enseño. A donde yo me quede ya topado, ustedes no van a poder aprender más si yo soy el responsable de la enseñanza. Porque no les puedo enseñar más que hasta donde llegué. Por eso espero que oren por mí, porque aparte te beneficia a ti. Mientras yo entienda más y conozca más de Dios, más les voy a enseñar y más vamos a poder crecer como iglesia. ¿Qué pasa con esas iglesias donde dice, no, es que eres demasiado bíblico? No debe ser así. Bueno, ¿qué va a pasar con todos esos que van a esas congregaciones a ser enseñados? Pues el pastor va a determinar qué sí y qué no, según su propio criterio. Y en otra iglesia, con otro pastor, según su propio criterio, te van a enseñar otras cosas. ¿Puedes tomar lo bueno y desechar lo malo? ¿O todo eso debe ser desechado en su conjunto? Por supuesto que en su conjunto. Porque lo que te enseñen, lo que te expliquen a su criterio, a lo que ellos piensan, no a la Biblia, no es el Dios de la Biblia. O enseñas todo el consejo de Dios, o enseñas un ídolo. ¿Me explico? Entonces, si a nosotros nos interesa la Biblia, toda la Biblia, y que lo que la iglesia haga sea solamente lo que la Biblia dice, o lo que podamos deducir de la Escritura, porque muchas cosas no las dice puntualmente, lo que estamos buscando es que Dios sea glorificado, porque lo que hacemos, lo que enseñamos, lo que decimos, todo debe estar apegado a la Escritura. Si no te interesa la Escritura, olvídate de glorificar a Dios. Cada que tú hables de algo según tu propio criterio, estás hablando de un Dios falso, de un ídolo, y no del Dios de la Biblia. Así que quisiera que todos entendamos esa problemática, porque aun cuando hables con cristianos sobre la homosexualidad, te vas a encontrar con que no son bíblicos y no les interesa todo lo que la Biblia dice. Tú tienes que dejar en claro, todo la Biblia, solo la Biblia. Nada más. No es mi opinión ni la opinión de nadie más, es lo que la Biblia dice. Y entonces, lo que hagamos glorificará al Padre, porque es su palabra
puesta en práctica, no nuestras ideas. Cuando hables con los cristianos que tengan esta misma mentalidad, tienes que dejar en claro eso. Partimos de lo que la Escritura dice y solo lo que la Escritura dice. Por eso, cuando ellos dicen, no, yo no quiero estar cerca de un homosexual, ¿de dónde sacaste esa idea? Mi pastor, mi apóstol, no sé quién dijo, pero no está en la Escritura. No es correcta entonces. Abrazamos a los homosexuales porque hay que amarlos y Dios es amor. ¿De dónde sacaste eso? No, pues mira, una iglesia lo está haciendo y está creciendo mucho. Y si no vienen los del mundo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir de hambre porque nadie va a traer sus diezmos. Nadie va a traer sus ofrendas. Nadie va a venir a la iglesia. Nos van a tachar de intolerantes y ya no van a querer nada con los cristianos. Eso no proviene de la Escritura. Por consecuencia es falso. Pero nosotros, que nos interesa lo que la Escritura diga, tenemos que decir, a ver, ¿qué dice la Escritura sobre la homosexualidad? Vamos a Levítico 18:22. De lo que la Escritura diga de la homosexualidad es lo que nosotros vamos a hacer. Lo que la Escritura acepte con respecto a este tema, lo vamos a aceptar. Lo que la Escritura rechace, lo vamos a rechazar, porque eso es lo que la Biblia dice. Levítico 18:22. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Si tú lees todo el capítulo 18, están listadas todas las relaciones ilícitas. No nada más la homosexualidad. El incesto, estar con tu tía, estar con madre e hija al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Es una abominación. Luego vamos al Levítico 20:13. ¿Cuál es la pena de quien haga esa acción o tenga ese comportamiento? Levítico 20:13. Si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Cuando Dios menciona en el capítulo 18 que está prohibido y luego menciona la pena de muerte, no es la única relación penada con la muerte. Hay más. No es el tema del día de hoy. Pero a los dos se les refiere como abominables en los dos versículos. La palabra hebrea, según la concordancia exhaustiva NAS, se traduce así: abominable, detestable, repugnante. Es Dios en la Escritura quien dice que ese comportamiento es repugnante, detestable, abominable. Ahora vamos a Deuteronomio 32, versículos 17 y 18. Reina Valera 60. Deuteronomio 32, 17 y 18. Dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová, tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Ahora, normalmente yo cito la Reina Valera 60 porque traduce fiel al texto. En este caso no. La palabra sodomita no está en el original. En este caso particular, la NBI traduce mejor. Vamos al versículo 17, NBI. Ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución ritual. Eso es lo que dice el original. No está la palabra sodomita, pero hay que entender a qué se refiere con la prostitución, hombre o mujer. Ninguno se debe dedicar a la prostitución ritual. Cuando se refiere al hombre, se utiliza una palabra hebrea kadesh, masculino singular. Se traduce así, prostituto de templo. No prostituta, prostituto de templo. Checa el contexto histórico. Resulta que estos hombres se dedicaban, hombres y mujeres, pero aquí estamos hablando de la palabra kadesh, masculino singular, hombre que se dedicaba a ser un prostituto en algún templo y tenía actividad sexual con quien fuera, hombre o mujer. Cuando alguien adoraba a un dios pagano y quería rendirle una especie de alabanza u honor, iba y tenía relaciones sexuales con alguien que se dedicaba a la prostitución en el templo, que era totalmente gratuito. Tanto el prostituto como quien hacía uso de sus servicios lo hacían gratis, por amor a su deidad. Entonces, la Escritura menciona que había hombres que se dedicaban a ese tipo de actividades, no nada más las mujeres. Y ese comportamiento de los prostitutos del templo también servían a otros hombres. Y luego dice, el versículo 8, no traerás la paga de una ramera.
ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. Es que tiene que haber el perro ahí. Si yo vendo un perro, ¿no lo puedo llevar a la iglesia en aquel entonces o al templo? No está hablando de eso. El comentario Pulpit dice, el precio de un perro no se refiere al dinero vendido u obtenido por la venta de un perro, sino a las ganancias del kadesh o prostituto, aquí llamado perro como referencia al tipo de inmundicia. Por eso hace unos minutos expliqué cuál es el contexto de un perro en los tiempos bíblicos. Entonces fíjate lo que dice la Escritura, el prostituto, lo que gane, porque no nada más se dedicaba al templo, sino también afuera, pero en el templo era gratuito, si él gana algo y lo quiere llevar a Dios, no lo aceptes, porque es abominable y se utiliza la misma palabra. Esa es la manera en que Dios expresa lo que esa actividad sexual representa para Él. Repugnante, detestable, abominable. Y no es la única. También los mentirosos, los chismosos, los infieles, etcétera, etcétera. Oye, pero es el Antiguo Testamento, ¿no? Y Levítico habla de la ley de Moisés. Ya no aplica. ¿O sí aplica? A ver, ¿cuál era la pena de muerte para el homosexual? Digo, ya le dije la respuesta. Malo para hacer. ¿Cuál era la pena para el homosexual? La pena de muerte. Es como, ¿de qué color? Era el caballo blanco de Napoleón. Está difícil. La pena de muerte. Si tú me dices que Levítico aplica, ¿qué tendríamos que hacer con los homosexuales? Matarlos. Y si ya ves, no aplica. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué los lees? Bueno, cuando hablamos de la ley de Moisés, hacemos distinción. La ley ceremonial, todas las leyes que tienen que ver con rituales de pureza, de presentación de sacrificios, de pureza de los objetos, de las personas, etcétera, etcétera. Ley civil, todo lo que se tenía que hacer cuando alguien cometía una falta. ¿Por qué? Porque ellos vivían en una teocracia, se hace lo que Dios diga. Y la ley moral, que habla de todas aquellas cosas que son reprobadas a los ojos de Dios. ¿La ley ceremonial está vigente? No. ¿Por qué? El apóstol Pablo nos dice, era sombra de lo que había de venir. Toda la ley ceremonial apuntaba a Cristo y ya se cumplió. Ya no es necesario celebrarla, porque a lo que apuntaba ya sucedió. La ley civil, lee Romanos 13, nos habla de las autoridades seculares, que Dios le ha dado autoridad al gobierno para que tenga en control o refrene la maldad en el mundo. La teocracia que encontrabas en la ley de Moisés ya no está vigente. La ley moral, ¿esa está vigente? ¿Sigue siendo detestable a los ojos de Dios la práctica homosexual o ya no? Bueno, es que Dios no cambia. Para Dios el pecado siempre es abominable, Antiguo o Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento para ver que es exactamente la misma postura moral. 1 Corintios 6, 9 al 10. Lo leímos, ¿verdad? ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si te fijas, sodomita, lo que el diccionario del Jefe nos dice homosexual, está dentro de todos los demás que consideramos comunes y corrientes, como ser mentiroso, ser avaro o borracho. No hay ninguna separación entre el sodomita y los demás. Están en la misma categoría. 1 Timoteo 1, 9 al 11. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Claramente sigue viéndose la actividad homosexual como algo que está en contra de la doctrina de Dios. Por último, Romanos 1, 26 al 28. Por tanto, dice, Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer
y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Entonces, en el Nuevo Testamento sigue siendo detestable la homosexualidad. La ley moral que encontramos en el Viejo Testamento sigue vigente en el Nuevo Testamento, porque el carácter de Dios no cambia. Así que es claro que no puede ningún cristiano decir que la homosexualidad es algo que Dios aprueba. Claramente es algo que Dios condena y no heredará el reino de Dios el que practica todas estas cosas aquí mencionadas, incluida la homosexualidad. Pero ¿qué pasa si se aman? Dios es amor, ¿no? Si ellos sienten amor, ¿no hay algo de Dios en ellos? ¿Qué opinas con ese argumento? Yo he escuchado, no en persona, en distintos videos y artículos y entrevistas, que argumentan así: sí, hay homosexuales muy depravados, que se acuestan con quien sea, no se aman. Pero yo no soy así. Yo voy a ser fiel. Yo solamente amo a una persona y la voy a amar para toda la vida. Y voy a hacer todo lo que la Biblia me diga. Así que yo no estoy haciendo algo que sea depravado, porque yo estoy comprometiéndome con una persona y le voy a ser fiel hasta la muerte, como la Biblia dice, porque nos amamos. ¿Es eso pecado o no? Cuando dices, es pecado, dicen, ¿estás diciendo que el amor que ellos se tienen es pecado? El amor viene de Dios, y si ellos se aman, ¿quién les dio ese amor? Y los cristianos dicen, no, pues sí. Ni modo que el amor venga del diablo. ¿Se aman? Sí, mucho. ¿Cómo les digo que no? Si la Biblia claramente dice que Dios es amor. Es más, ¿no dice amaos los unos a los otros? Y yo he visto que ese argumento detiene a los cristianos y los deja sin armas. Ya no pueden decir nada y dicen, no, pues sabes que sí es cierto. Y publican, pido perdón en nombre de todos los cristianos por condenar el amor entre homosexuales, porque el amor proviene del Señor. ¿Qué decimos al respecto? ¿Es cierto o no? ¿Podemos poner en duda que se aman? Porque algunos dicen, lo que pasa es que no se aman. Sí nos amamos, no se aman. Sí, mira, pues no me convences. ¿Tú crees que esa es la línea que debemos de seguir para demostrar que están equivocados? ¿Cómo resolvemos el conflicto del amor? Que es lo que creo yo pone en jaque a los cristianos. Bueno, hay un nombre para lo que ellos hacen, se llama falacia de equivocación. Están tratando de usar la palabra amor de una manera totalmente distinta a lo que la Biblia dice cuando habla de amor. Argumentan que ese amor que ellos sienten tiene que venir de Dios porque Dios es amor. Pero su concepto de amor no es el concepto bíblico de amor. Equivocan los términos, pero como es la misma palabra, dicen que entonces tiene que ser aprobado. Ese es el error, falacia de equivocación. Cambian el concepto y quieren demostrarte que el amor es algo bueno cuando lo que ellos definen como amor no es correcto. Mira, vamos a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Quién suspira? Dice. Fíjate, tú piensas que el día que ames a alguien, de repente te vas a convertir en alguien paciente. Porque el amor es paciente. Ahora dice que no es envidioso. Si tú amas a alguien, ¿no te va a dar envidia? O sea, es algo que, si yo siento que amo a alguien, ¿tiene que ser así?
Creo yo esa es la manera en que la mayoría lo interpreta. Dice, no se comporta con rudeza. Entonces, si un hijo le dice a su papá, oye, papá, voy a ir allá. No. Ah, ¿no me amas? Fuiste rudo. Y la Biblia dice que el amor no se comporta con rudeza. ¿Es válido? No se enoja fácilmente. ¿Cuántos ya no caen en la categoría de amor? Entonces dicen, bueno, si el amor es todo eso y ellos se aman, ¿dónde está el problema? El problema es la definición de amor. La palabra amor aquí es ágape. Buena voluntad. Diccionario Helps, amor que se centra en la preferencia moral. En la antigüedad significaba preferir. O sea, que el ágape no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión del intelecto, es algo voluntario. Por eso cuando la Escritura dice en Lucas 6, 27 al 28, pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. ¿Está hablando de un sentimiento? ¿Alguien sufrió bullying cuando estaba en la escuela? Levante su mano. Yo sí, yo la levanto. Mucho bullying. ¿Alguien te ayudó a evitar el bullying? Levante su mano. 2 personas. ¿Tuvieron éxito? Levante su mano el que dijo sí y ya no me hicieron bullying. Nadie. Bueno, lo intentaron, ¿verdad? Ok. ¿Cómo te sentías cuando te agarraban para hacerte bullying? En mis tiempos, hacer bullying no era decirte cosas feas. Era atraparte, agarrarte a patadas, revolcarte por la cancha de la escuela y luego irse corriendo riéndose. Eso era bullying. Ahorita alguien le dice en la red, feo, me hace bullying. No. Allá era cuestión de vida o muerte. ¿Sobrevivías al bullying o no? Los maestros te veían y decían, déjalos, están jugando. Tú todo pateado. Si ibas y le decías al maestro, te acusaban de chismoso, soplón, cobarde. Entonces no podías hacer nada más que después hablamos de cómo enfrentar el bullying, bíblicamente. Ahora, ¿qué tanto amor sentías por ellos? Cuando alguien te está dando una patada así en el mero el hígado, ¡ay, cuánto te amo! ¡Ay, te bendigo! ¿Realmente? ¿Cómo amas a tus enemigos? Yo los odiaba, cuando me estaban pateando, los odiaba. Pero eran más que yo. No podía hacer nada. ¿Cómo le dices a alguien, ámalo? Es fácil cuando entiendes el concepto del amor bíblico. No es un sentimiento, es una decisión. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Eso es amarlo. Te trato como si sintiera algo bueno por ti, pero no lo siento, pero decido tratarte bien aunque me tratas mal. Eso es amor. ¿Se entiende? Cuando dice, maridos, amen a vuestras mujeres, es el mismo concepto. No es una emoción, no es un sentimiento. ¿Los homosexuales se aman? A ver, resolvamos eso en términos bíblicos. Regresemos a 1 Corintios 13, versículo 6. Característica del amor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. ¿Qué es la maldad? Todo aquello opuesto a la rectitud, pecado. ¿Es la práctica homosexual pecado? Sí. ¿Es maldad? Sí, bíblicamente sí. ¿Es amor aquel que se deleita en la homosexualidad? No. ¿Es una emoción y un sentimiento? Sí. Pero no es el concepto de amor bíblico. Porque si fuese el amor bíblico, no te deleitarías en lo que es pecado, en lo que es incorrecto a los ojos de Dios. Por eso es que no se aman bíblicamente. La verdadera muestra de amor es decirte la verdad. Cuando dice, 1 de Juan 4:8,
El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, la misma palabra griega, ágape. Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. El amor se puede deleitar en la homosexualidad. Es como decir, Dios se deleita en la homosexualidad. No, por supuesto que no. Él mismo dice que es repugnante para él. Por consecuencia, cuando dicen lo importante es que se amen, no, te estás equivocando. Eso no es lo que la Biblia enseña de amor. Y no negamos que tengan esos sentimientos y que sean sentimientos muy fuertes y muy profundos. No pongo en duda eso. Lo que digo es que eso no es lo que la Biblia demanda. No me puedes decir que porque es amor y Dios es amor, entonces es permitido, porque Dios mismo es amor y deja en claro que detesta la práctica homosexual. ¿Se entiende? Si me amas, me tienes que aceptar como soy, dicen, ¿verdad? Falso. Si te amo, te digo la verdad de tu pecado. Porque si te amo, no me puedo deleitar en la maldad que haces. La verdadera muestra de amor es decirte la verdad. No seguirte el juego. Hoy en día, no sé si has fijado y has visto estadísticas, cada vez más adolescentes y jóvenes se identifican como bisexuales. Checa las redes sociales. Es muy común que se empiecen a decir que son bisexuales. ¿Cómo fue que de repente cambiaron de heterosexuales a bisexuales? ¿Qué les pasó? La verdad es que la gran mayoría de ellos no es bisexual, pero quiere ser aceptado por los demás. Quiere evitar ser criticado. Y están dispuestos a decir, sí, hombre, soy bisexual. Y ya, nadie les va a decir nada, nadie los va a confrontar, nadie se va a quejar, nadie se va a burlar de ellos. Simplemente les sigue la corriente. Pero quien hace eso, seguirle la corriente a alguien para no meterse en problemas, claramente muestra que no ama a las personas. Si tú tienes cáncer y el médico tiene la evidencia de que tienes cáncer, pero dice, lo amo tanto que no le voy a decir. Pobrecito, ¿cómo se va a poner cuando se dé cuenta que tiene cáncer? Le queda una semana de vida. Pues que se muera contento. ¿Qué opinas? ¿Te ama ese médico o se ama a sí mismo? El médico que muestre amor te va a decir, tienes cáncer. Te va a doler mucho. Vas a sentir que el mundo se te cae encima, pero es la verdad. Y más vale que esta semana que te queda la uses con sabiduría. Oye, pero va a sentir muy feo. Se va a poner a llorar, se va a derrumbar. Tal vez. Pero le tengo que mostrar amor al decir la verdad. Hay un proverbio que dice que más vale el amigo que hiere que el enemigo que besa. Y eso es lo que la gran mayoría está haciendo, besándose unos a otros, siendo enemigos unos de otros, porque no quieren decir la verdad. Entonces, ¿es pecado llamar pecado al amor de los homosexuales? Sí, porque eso que dicen que es amor no es el concepto bíblico. Ahora dice un homosexual, entonces, ¿por qué Dios me hizo así? ¿Qué le contestas? Yo no decidí un día ser homosexual, así nací. Si esto es malo, ¿por qué Dios me hizo así? ¿Qué le dices? Algunos dicen es que estás enfermo, pero aquí podemos curarte. ¿Es correcto? ¿Podemos abrir un centro de sanidad para homosexuales donde les quitemos esa enfermedad? ¿Es la homosexualidad una enfermedad? ¿Habrá una vacuna? Claro que no. Ahora, ¿eres así desde que naciste? Según los avances más recientes en la genética, no hay nada que indique que haya un gen homosexual. Algo que haga que nazcas homosexual. No hay nada. Y aunque lo hubiera, ¿por qué un homosexual es homosexual?
Pues mira, pregúntale al mentiroso, porque está en la misma lista, ¿verdad? ¿Por qué eres mentiroso? ¿Así nací? Dices, por favor, no naciste así, así nací. No hay nada en la ciencia que diga que naciste mentiroso. ¿Quién sabe? A lo mejor hay un gen de la mentira que no han descubierto y va a demostrar por qué soy mentiroso. ¿Por qué robas? Porque así nací. Suena absurdo, pero cuando el homosexual dice, soy homosexual porque así nací, no, pues sí, a lo mejor sí. Porque está en la misma categoría borracho. ¿Por qué eres un borracho? No me digas que así naciste. ¿Verdad? ¿Por qué eres así? ¿Cuál es la respuesta bíblica? Naturaleza pecaminosa. Amigo homosexual, yo también lucho con sentimientos que no debo tener. Por ejemplo, uno común a todos, el miedo. No debo tener miedo y sin embargo muchas veces tengo miedo. Miedo a que no vaya a proveer a mi familia en los próximos días. Miedo a que vaya a tener un accidente. Miedo a que me vayan a asaltar cuando ando en un lugar en el que quizás no debería de estar. El homosexual dice, ay, tú nunca escogiste ser heterosexual. No, pero hay muchos otros sentimientos que tengo que someter en mí. Como cualquier homosexual tendrá que someter sus sentimientos. No hay distinción. Ser ladrón no es una identidad, ¿verdad? ¿Qué pensarías de alguien que dice, yo me identifico como ladrón? ¿Mentiroso es una identidad? Yo me identifico como mentiroso. Y si me amas, acéptame. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad entonces? ¿Verdad? ¿Puede alguien identificarse como homosexual? Bíblicamente hablando, yo sé que lo hacen. ¿Qué es la homosexualidad bíblicamente hablando? La práctica homosexual. ¿Qué es lo que hace a un ladrón bíblicamente hablando? En la práctica, robar algo. ¿Qué es lo que hace a un adúltero bíblicamente hablando? En la práctica, adulterar. Pero ni el adúltero ni el ladrón tienen la identidad de eso que hace. Ser homosexual no es una identidad. Y la Biblia prohíbe su práctica. Si alguien dice es que tengo atracción por alguien del mismo sexo, ¿ya soy un homosexual? ¿Qué le responderías? A ver, ¿tienes ganas de robarte algo pero no te lo has robado? ¿Ya eres un ladrón? No. Ladrón es el que roba. Homosexual es el que practica la homosexualidad. ¿Puede ser un cristiano gay al mismo tiempo? Dice, yo soy un cristiano ladrón. No tiene sentido lo que me dices. Tus acciones no son una identidad. Bueno, pero ¿qué pasa si soy cristiano y tengo esos sentimientos de atracción? ¿Ya soy un cristiano gay? No. Eres un cristiano que lucha con sentimientos homosexuales, como hay cristianos que luchan con sentimientos de envidia, de lujuria, con deseos y sentimientos profundos de querer embriagarse, de querer adulterar. Nadie se identifica, yo soy un cristiano adúltero. Es absurdo. No, no hay cristianos gays. Es algo que no tiene sentido bíblicamente hablando. Entonces, los debemos menospreciar. No te juntes con ellos. No les hables. ¿Alguien tiene algún amigo homosexual? Sí. La gran mayoría de los que yo he conocido son amables. Y muchas veces es una risa estar con ellos, ¿verdad? Hay esta característica común, son muy divertidos. Siempre están riéndose y jugando. ¿Es pecado que tengas un amigo así? Y dices, está difícil, Hernán. ¿Cuántos de tus amigos son borrachos?
¿Mm? ¿Cuántos son mentirosos? ¿Cuántos de tus amigos se han quedado cosas tuyas que no eran de ellos? Lo que los hace ladrones. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Cuando ves a un amigo que sabes que le gusta mucho tomar y se emborracha, ¿aprovechas cada oportunidad para decirle borracho te vas a ir al infierno? Claro que no. ¿Has estado en una fiesta donde están tomando y sabes que se van a emborrachar y ahí estuviste un tiempo y luego te fuiste? Claro que sí. ¿Pecaste porque estuviste donde se van a emborrachar? No, porque me fui antes de que se emborrachara. Entonces, si yo voy a un lugar y hay homosexuales y yo platico con ellos, ¿estoy pecando? Por supuesto que no. Pero si quieren hacer sus actividades homosexuales, no voy a estar ahí. No somos llamados a convencer al mundo de pecado. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Estamos llamados a hacer luz en las tinieblas. En ir a llamar a los enfermos. Así que, no. El hecho de que yo tenga conocidos o compañeros o amistades homosexuales no significa que acepto la homosexualidad como algo bueno. Ellos saben que yo no apruebo lo que ellos hacen, pero no por eso los desprecio, ni los maltrato, ni los avergüenzo. ¿Cómo se le llama eso? Tolerancia. Tolerancia. Cuando soy tolerante, no estoy aceptando lo que ellos hacen, pero espero el momento oportuno para hablarles de la luz que hay en el Evangelio. Porque el mayor índice de suicidios está en la comunidad homosexual. Los mayores índices de depresión están en la comunidad homosexual. Podemos leer exactamente los mismos pasajes de la semana pasada. Colosenses 4, 5 al 6, compórtese sabiamente con los que no creen en Cristo. Que su conversación sea amena y de buen gusto. 1 Pedro 3, 15 al 16. Versículo 16, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Segunda de Timoteo 2, 23 al 26. Enfocémonos en el versículo 25. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten y escapen de la trampa que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Ahí está la clave. ¿Cómo glorificas a Dios ante la homosexualidad? Siendo tolerante, entendiendo lo que ellos creen, lo que ellos afirman, y encontrar la manera de explicarlo de una forma razonable, con una conversación amena y de buen gusto, con sabiduría. Que ellos deben de saber, no que estamos aceptando lo que hace, pero los respetamos, a pesar de que no estamos de acuerdo con lo que hace. Y que si se encuentran en problemas, ellos sepan que la Biblia me manda a amarlo, aun si fuese mi enemigo. Y que cuando estén mal y no encuentran la salida, sepan que aunque no estoy de acuerdo con lo que hacen, estoy ahí para ayudarlos. ¿Se entiende? Si te dicen, si me amas debes aceptar lo que soy. No, ese no es amor. Porque te amo, te digo la verdad. Pero el hecho de que yo tenga la razón no me da ningún derecho a menospreciarte o a maltratarte o a humillarte por lo que haces. Porque si Dios expusiera los pecados de cada uno de nosotros, todos seríamos avergonzados, humillados y pisoteados por las cosas que hacemos. Así que hablamos de pecador a pecador, ¿verdad? Amigo homosexual, yo también lucho con mis sentimientos. Pero tengo esperanza, porque Cristo es fiel. Arrepiéntete. Él no te va a rechazar si te arrepientes. La felicidad no se encuentra en el acto sexual, sino en estar en paz con Dios y hacer su voluntad.
por más que se enfoquen en tener actividad sexual, más se dan cuenta de lo deprimidos, lo huecos y lo abandonados que están. ¿Dónde está la luz del Evangelio en esos momentos? Si los cristianos que los aman nunca les dicen la verdad, y los que les dicen la verdad nunca los aman. Tenemos que hacer las dos cosas: santidad y amor, con tolerancia. Es la única manera. Y si lo hacemos, glorificamos a Dios. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Sé que podemos tener distintas opiniones, incluso aquí estando dentro de la misma congregación. Ya sé que haya personas que nos visitan por primera vez o congregantes que no tienen mucho tiempo entre nosotros. Y sé que algunas de las cosas que dije pueden ir totalmente en contra de las cosas que tú crees. Quizás tú pensabas que había que aceptarlos tales y como son, o pensabas que no hay que permitir que se te acerquen ni por un momento. El punto es que he mostrado con la Escritura que ninguna de esas dos cosas es correcta. Y si tú realmente valoras la Escritura y es tu máxima autoridad, vas a pegarte a lo que la Escritura dice, aunque no te parezca que vaya a funcionar. No hacemos las cosas porque funcionen. Lo hacemos porque así lo especifica la Escritura. ¿Cuánto tiempo tardará en que nos empiecen a censurar en las redes sociales? Llevamos mucho tiempo en YouTube y en Facebook y no hemos tenido ningún problema, pero no hemos dejado de decir la verdad. Otros cristianos en otras partes les están quitando los canales y los están censurando por lo que dicen. ¿Vamos a dejar de decir la verdad para evitar que nos censuren? No. Dios sabe si permite que nos censuren o no. Vamos a ser muy impopulares. Si la comunidad homosexual se ofende con lo que acabo de decir, nos van a tachar de ser ¿qué? Ignorantes, de mente cerrada. Dije la verdad que está en las Escrituras. No nos corresponde a nosotros convencerlos. Eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Nuestra tarea es presentar fielmente lo que la Escritura enseña. Y Dios decide a quién le permite entenderlo y a quién no. Si tienes algún cercano, amigo, homosexual, no lo veas como si fuese un bicho raro. Es un pecador más. No requiere ni un trato especial, ni un trato preferencial. No requiere más que tu amigo borracho, tu amigo mentiroso. No requiere más que tú mismo, que a veces hace las mismas cosas. Es una persona y ya. Merece respeto. Tenemos la obligación de amarlo como cualquier otro. Seamos congruentes con eso. Lo mejor que podemos hacer por alguien es tratarlo como igual. Hablar con la verdad. No tratando de evitar el problema, sino buscando la oportunidad para dejar en claro que hay esperanza en Dios. Si no les decimos la verdad, nunca van a entender que necesitan un Salvador y no hay esperanza. Nuestra esperanza está en que Dios les concede entender que tienen que ser salvados de sí mismos, igual que nosotros. Y necesitamos mucha gracia para hacerlo. Así que hay que orar y decirle a Dios, ok, entiendo cómo debe de ser, ahora dame la oportunidad de hacerlo. Yo sé que a algunos les va a dar miedo decir, no, Hernán, no digas eso. Que no me ponga en esa situación, al revés. Que Dios te ponga en esa situación. Porque si Él lo hace, Él tiene control. Lo digas bien, lo digas mal, Él te está enseñando y tiene control de las cosas.
Tú te enfocas en aprovechar la oportunidad para decirlo correctamente. Y te aseguro que la primera vez que lo hables vas a cometer errores. La segunda vez, menos errores. Y la tercera y la cuarta vas agarrando confianza. Y estás más consciente de qué decir y cómo decirlo. Estás más consciente de la situación. Te enfocas más en que no se descontrole, sino mantener un curso sano. Y entonces te vuelves útil. ¿Me explico? Pero si lo que quieres es decir, Señor, no me metas en esos problemas a mí, por favor, no quiero estar en esas cosas. Ves la situación y dices, no, yo mejor no me meto. Te lo tengo que decir, hay una palabra que describe eso. Cobarde. ¿Cuál es la diferencia entre un valiente y un cobarde? El valiente se aguanta el miedo, pero los dos tienen miedo. El valiente se lo aguanta. Necesitamos cristianos valientes, que se estén preparados, que estén esperando el momento, conscientes de sí mismos, que no se enganchan en la discusión. Yo sé que es muy difícil, lo digo por experiencia propia, es muy difícil, pero somos llamados a eso. Te van a rechazar los cristianos, los pastores cristianos, te van a decir que eres muy bíblico. Qué orgullo, ¿no? Qué orgullo. Que digan, no los queremos ustedes porque son muy bíblicos. No se dan cuenta de lo que están diciendo. Busquemos cristianos bíblicos. Unámonos para hacer las cosas bien. Tanto cristiano dando muy mal ejemplo. Hay que hacer las cosas bien. ¿Va a costar? Sí. Pero es necesario. Así que oremos para que Dios nos use. Señor, permítenos, Padre, llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo. No queremos ser teóricamente luz en las tinieblas, queremos ser luz en las tinieblas. Enséñanos a no nada más esperar la oportunidad, sino a veces crear la oportunidad, buscando llevar la conversación a un punto donde podamos hablar de la verdad. Enséñanos, Señor, a ver a nuestro prójimo como debemos de verlo. Un pecador que necesita de ti tal como nosotros lo necesitamos. Enséñanos, Señor, a ver que no nos están atacando. Cuando nos insulten o traten de despreciarnos, tu palabra dice que cuando tú nos envías, el que nos recibe a nosotros te recibe a ti, y el que nos rechaza a nosotros te rechaza a ti. Enséñanos a ver, Señor, que cuando hablamos de la Biblia fielmente y somos rechazados, no somos nosotros a los que rechazan, sino que te están rechazando a ti. Enséñanos a vencer el temor que nos da hablar, el temor que nos produce estar en tensión, el temor que nos produce entrar en polémica. Queremos ser cristianos que realmente son luz donde se necesita. Nuestra cultura está muy extraviada. Tristemente, muchos cristianos están muy extraviados. Señor, si no fuera por ti, todos estaríamos extraviados. Pero tu palabra, dice la Escritura, es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Enséñanos, Padre, a fundamentar todo lo que hacemos en tu palabra. Queremos toda tu palabra y nada más que tu palabra. Queremos crecer, Señor, conociéndote y llevando a la obra las cosas que nos permites entender. Enséñanos a hablar de la santidad y del amor. Nunca separarlos. Nunca sacrificar uno por ganar el amor o por prevalecer la santidad. Enséñanos a mostrar que tú eres un Dios santo y que tú eres amor. Que la única forma de reconciliarnos contigo no es suprimiendo tus atributos, sino por medio de Jesucristo. Satisfaciste, Señor, tu justicia
en Él. Y es por medio de su justicia que nosotros somos amados. Te rogamos que nos des la sabiduría y la claridad para comunicarlo correctamente, para llevar la esperanza, la buena noticia del Evangelio, para evitar las vanas palabrerías, como dice tu palabra, o discusiones sin sentido. Danos gracia al momento de hablar y sabiduría para saber cuándo callar. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, porque nosotros somos muy limitados y muy incompetentes para esas cosas. Pero que tu Espíritu Santo, Señor, a pesar de nuestros defectos, nos use para que tu nombre sea glorificado. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Y antes de que lleguen las preguntas, sé que pueden venir preguntas sobre el matrimonio homosexual, que no toqué el día de hoy. Pero si Dios lo permite, lo veremos en la próxima semana. Así que me adelanto, las posibles preguntas de que, oye Hernán, que si se casan o no se deben de casar, eso, si Dios lo permite, lo veremos la próxima semana. Y aclaro que el matrimonio entre homosexuales es una relación ilícita y no es la única. Hay otras relaciones ilícitas, aún ilícitas para los cristianos. Así que no estoy hablando de que está mal que los homosexuales se casen y ya. Hay muchas relaciones que Dios prohibió y están igualmente prohibidas, sean entre homosexuales o no. Entonces paso a la sección de preguntas. Los que están aquí pueden hacer su pregunta directamente en el grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, puedes agregarte con el código QR. Si estás acompañándonos en las redes sociales y ya perteneces al grupo, hazlo directo al grupo. Si no, escribe tu comentario, en los comentarios de Facebook o YouTube, y aquí nuestros hermanos los canalizan a este grupo. Voy a empezar a leerlas, tenemos 15 minutos. Preguntas que no tengan nada que ver con el tema, las dejo al final. Si hay tiempo, las contestamos. Si no hay tiempo, este próximo martes ya toca la sesión de preguntas y respuestas a las 7 p.m. hora México. Se publica el link en la página de Facebook de Árbol Plantado, en el grupo de foráneos de Facebook también que tenemos de Árbol Plantado, y solamente tienes que hacer link para participar. Empiezo a leer la primera pregunta. Buenas tardes, pastor, dice Rebeca Tobar. Estar en un lugar donde hay dos homosexuales demostrando su amor, pararte e irte de ahí porque no toleras su comportamiento y empiezas a hablar mal de esas personas y llegar a aborrecerlas, ¿hasta qué punto es correcto el comportamiento de una persona que se dice cristiano? ¿Cuál sería el correcto comportamiento ante esta situación? Mira, yo mencionaba que cuando estás entre homosexuales y empiezan a hacer sus prácticas homosexuales, tú te apartas, pero no estoy diciendo así de que, imagínate que puede pasar, conoces a una pareja de homosexuales y estás hablando con ellos y se dan un beso. Vamos a decir, y te vas, ¿verdad? No, ahí toleramos, ¿verdad? No fue mi decisión participar en eso. Ellos están haciendo lo que para ellos es correcto. No estoy de acuerdo y no es apropiado que simplemente me haga el ofendido y me vaya. De hecho, va a comunicar algo muy extraño porque a veces ni siquiera ellos van a entender lo que está sucediendo. Ese tipo de circunstancias no planeadas, que pasan así espontáneas, no están en tu responsabilidad de evitarlas, ¿verdad? Pero si van a hacer una fiesta y ya sabes que van a hacer esas cosas y tú vas a esa fiesta, eso es muy distinto, ¿verdad? Porque el hecho de estar ahí mientras ellos ya habían manifestado que eso es lo que van a hacer y tú estás ahí y no dices nada, te vuelves cómplice. Y si tú quieres ir ahí para arruinarles la fiesta, pero ellos no son cristianos, no estás llamado a eso, porque claramente advirtieron de antemano lo que iba a suceder. Entonces, cuando estés ante una o más personas homosexuales y hacen cosas propias de su ideología, pero que tú no esperabas, no tienes ninguna obligación de irte ofendido, ¿verdad? Simplemente toleras y te escapas en la primera oportunidad que tengas de la mejor manera para no meterte en conflictos, ¿verdad? Cuando haya oportunidad, si es que les interesa, puedes aprovechar para explicarles. Pero si no te preguntan, ni siquiera les diga, oye, ¿quieres saber por qué yo pienso que eso está mal? No hagas eso, ¿verdad? Esperar el momento oportuno es buscar que se presente la situación. Entonces, seamos sabios ahí, ¿verdad? No se trata de huir ante la primera manifestación.
como decíamos, de la música secular. Cristianos que dicen que es pecado ir la música secular. Y a mí me enseñaban así, cuando me subí al transporte urbano para la universidad, y antes los choferes tenían su sistema de sonido bueno, ¿verdad? En los camiones. ¿Quién le tocó eso? Te subías a un camión que decía el chino. No veías qué número ni a qué lugar iba, pero era el chino. Y ya sabías que se traía sus cumbias con buenas bocinas. Yo decía, ¡y me tocó el chino! Porque iba a luchar todo el camino con la música secular. ¿Qué van a pensar los que me vean en el camión con esa música? Oye, no es mi responsabilidad. Yo no le dije, oye, una complacencia, no, ponme, no sé, una de moda. No, eso está fuera de mi control y tengo que usar el transporte público, ¿verdad? Ni voy a ir con los ojos, digo, con los ojos. También cerrado los ojos y los oídos. No, ahí está la música, ya, ni modo. Simplemente no estés ahí agarrando el ritmo, ¿verdad? Siguiente, Miriam Alonso. Cuando en tu familia, primos, tíos, etcétera, existen personas que practican la homosexualidad, ¿cuál es el trato correcto como cristiano que debemos tener con ellos? Es decir, invitarlos a nuestra casa y convivir con ellos. Mira, vamos a ver un poco más de eso cuando hablemos sobre el matrimonio homosexual y ese tipo de relaciones ilícitas, bíblicamente hablando. Porque también tenemos otro tipo de relación, padres e hijos. Cuando tienes un hijo, muchas personas están en esta situación, tienen un hijo que dice ser homosexual. ¿Qué relación debes de tener con él? Bueno, ese vínculo no desaparece, padre e hijo, ¿verdad? Y así como nos relacionamos con personas que tienen otro tipo de pecados y no impedimos que vengan y nos visiten, no tenemos por qué imponer esas restricciones en las personas que sean homosexuales. Tenemos que buscar ser respetuosos y amables. Y si es familia, no puedes simplemente hacerlos a un lado. Lo que sí hay que dejar en claro, por ejemplo, si tienes amigos borrachos y quieren venir a una fiesta en tu casa y quieren emborracharse en tu casa, dices, no, discúlpame, pero eso no, ¿verdad? Ok, está bien que quieras venir a mi casa, pero en mi casa hay reglas, porque aquí vivo yo, ¿verdad? Y no va a haber nada que te lleve a emborracharte porque estás en mi casa. Si te quieres ir a otra parte a emborracharte, hazlo. Cuando tenemos familia que son homosexuales y quieren usar nuestra casa para darle rienda suelta a esas cosas, no debemos permitirlo. Acuérdate que la tolerancia tiene un límite, ¿verdad? No toleramos el pecado. El pecado de ellos, ok, lo tolero, pero cuando quieren hacer injusticia o quieren que yo esté ahí aprobando la injusticia que hacen, ya no es tolerable. Así que no hay ningún problema en que invites a alguien que sea homosexual a tu casa a convivir, a platicar, siempre y cuando dejes en claro dónde está el límite de tu tolerancia. Siguiente, Gabriela, si se tienen amigos homosexuales, ¿cómo puede ser mi conversación amena y de buen gusto? Pues mira, tratándolos como cualquier otra persona, ¿verdad? Si tienes un amigo homosexual y quieren hablar que ayer fue el clásico de fútbol, yo no sé ni quién ganó porque no me gusta el fútbol, pero te aseguro que se hace una conversación. A los que les gusta el fútbol, de ahí se agarran para toda la velada para estar hablando que si gol, que si no, que si el director técnico y que si el penal, lo que haya pasado. Oye, pero es homosexual, ¿qué diferencia hace, verdad? ¿Estás hablando de fútbol o estás hablando de cualquier otra cosa? Si es un mentiroso, si es un borracho, un homosexual, nada cambia el tema de conversación. Entonces, no hay que tener un trato especial y diferente porque son homosexuales. Es como cualquier otra persona y se merecen el mismo trato que le daríamos a cualquier otra persona. Siguiente, Carlos dice, hipotéticamente, si algún cristiano tuviera el poder de cambiar las leyes de una sociedad, ¿tendría la obligación de establecer la condena de muerte a los homosexuales? Claro que no. La Escritura, cuando habla de la iglesia, ha dejado claramente que la iglesia tiene control solamente de las llaves del reino. ¿Qué significa eso? Determina, bajo los estándares que la propia Escritura señala, quién es cristiano y quién no, ¿verdad? Cuando alguien es miembro de la iglesia, le están diciendo, te vemos como un cristiano. Cuando alguien es expulsado de la iglesia, decimos, ya no eres un cristiano, por los criterios bíblicos que se deben de seguir. Entonces, si un cristiano llega al gobierno, no hay nada en la Escritura que indique que tiene que instituir las cosas que corresponden a la iglesia al gobierno secular, porque el propio Pablo en Romanos 13 nos dice que el gobierno secular tiene autoridad delegada por Dios para refrenar la maldad. Entonces, no hay nada en la Escritura tampoco que nos diga que tenemos que imponer la ley de Dios a todos los gentiles. Absolutamente nada de eso. Si un cristiano llega a ser gobernador o legislador, tiene que legislar para el bien
del pueblo, buscando la justicia, la rectitud, la honestidad, pero nunca una imposición de un sistema teocrático en nuestro sistema democrático. Siguiente, Karen Orozco, a los seres humanos, si los seres humanos son hechos a imagen de Dios, ¿por qué era permitida la pena de muerte en tiempos antiguos? Porque la pena de muerte establecía la justicia que debía administrarse en quien la cometía. La pena de muerte no le resta valor al individuo que la sufría, sino que eran las consecuencias de sus propias acciones y tenía que ser llevada a cabo por los parámetros que Dios había especificado. Que tenía que ser un juicio justo, tenía que haber testigos que realmente comprobaran la acusación. Y si el individuo era efectivamente culpable, entonces se aplicaba la pena de muerte. Pero eso ya era información que tenían. Quien lo hizo, sabiendo que le iba a costar la vida, lo hizo como un acto voluntario y por justicia merece que le quiten la pena de muerte, que le apliquen la pena de muerte. Pero eso no tiene nada que ver con la imagen de Dios en ellos, porque es Dios mismo quien la impone. Cuando un ser humano, no por la ley de Dios, simplemente porque se enojó o accidentalmente le quita la vida a otro, es un hecho totalmente distinto que seguir un proceso bíblico en el sistema teocrático de los israelitas, donde se debía administrar la pena de muerte. Dios se reserva el derecho de tomar la vida o de darla. Y cuando Él es el que da los lineamientos para tomar una vida, lo estamos haciendo lícitamente. Siguiente, Carlos, ¿cómo podría explicar la diferencia entre el amor con una decisión y el actual con hipocresía? El amor como decisión, bíblicamente hablando, tiene que ver con hacer lo bueno, lo correcto, lo justo. Cuando yo decido decirle la verdad a alguien de la mejor manera posible, estoy mostrando amor. Lo que ahora le llaman amor, el aceptar a la persona como es y no juzgarla, realmente no es amor, ¿verdad? Sino la intención de evitar un conflicto, viéndolo desde el lado positivo. No quieren hacer conflicto. Y la manera de evitar el conflicto es no señalarlo. Aparentemente es amor, pero si te fijas, se están amando a sí mismos, porque evitan el conflicto. Quien ama en realidad sabe que el conflicto es difícil, es doloroso, pero aún así lo hace por amor. Quien evita el conflicto no ama a la otra parte, sino a sí mismo, porque se quiere evitar el conflicto. Entonces, hablamos de hipocresía en ese sentido. Quieren comunicar que te aman a ti, pero en realidad se están amando a ellos mismos, evitando el problema. Siguiente, Nayeli Rodríguez. Buenas tardes. Si un homosexual llega a una iglesia para congregarse, ¿la iglesia cómo debería actuar en esos casos? ¿Los corre y los deja ir sin hacerle ver su pecado o los recibe y le explica el pecado en el que está? Obviamente no los vamos a correr, porque si quisiéramos aplicar eso con los homosexuales, tendríamos que correr a todos ustedes también pecadores, ¿verdad? ¿Quién podría entrar sin pecado? Absolutamente nadie. Solamente Jesús, ¿verdad? Entonces, si un homosexual nos visita, es bienvenido. Puede congregarse todo el tiempo que quiera. Oye, pero viene vestido de mujer. Es un transexual. ¿Qué tiene? Aquí todos son bienvenidos. Pero si él dice, quiero ser miembro de la iglesia, quiero seguir a Cristo, entonces le explicamos lo que es el Evangelio. Le explicamos lo que es el pecado y por qué necesita un Salvador. Y si él se arrepiente de su pecado, no emocionalmente un remordimiento, arrepentimiento. Viene, ahora ya no viene vestido de mujer, viene vestido quizás en neutro, ¿verdad? Ni con tacones, ni siquiera así pelo en pecho varonil, no. Simplemente vino vestido, no tratando de simular de ser el sexo opuesto, empezamos a ver una evidencia y debe ser reconocido como hijo de Dios ante la evidencia de congregarse y arrepentimiento. Conforme vaya pasando el tiempo, su nivel de santidad deberá ir creciendo y cada vez va a tener más control sobre esas cosas. Ese es el proceder bíblico. A nadie le negamos la entrada si viene buscando a Dios. Siguiente, Ofelia Arroyo. Buenas tardes, pastor. Saludos a toda la iglesia de Árbol Plantado. Mi pregunta es, cuando un niño viola a otro niño más pequeño, ¿eso quiere decir que ya es un homosexual? De niño, espero y conteste mi pregunta. Gracias. Dios los bendiga. Saludos y un fuerte abrazo desde Minnesota. Mira, Ofelia, cuando hablamos de niños hay que ver otros aspectos, ¿verdad? La edad, la influencia, lo que él alcanza a comprender de lo que hace. Hay niños
que si están en el proceso apenas de empezar la adolescencia, no saben controlar sus impulsos y hacen cosas no de maldad, sino por satisfacer el impulso que tienen. Entonces, es muy distinto cuando un adulto lo hace porque sabes que está consciente de sus bajos deseos, pero cuando un niño que está empezando a experimentarlos se involucra en ese tipo de cosas, hay que examinar con cuidado cuál fue la motivación y cuál es el entendimiento de ese niño. No podemos simplemente acusarlo, eres un homosexual por lo que hiciste, porque muy seguramente ni siquiera está consciente de lo que hizo, ni el alcance del daño que pudo generar por lo que hizo. Entonces, en el caso de los niños, lo que hay que hacer es hablar con ellos, entender bien lo que está pasando, los conceptos que ellos tienen, y entonces enderezar ese conocimiento. Tiene que ser acompañado de la práctica y la supervisión. Si tú vieras que constantemente se desvía, a pesar de las explicaciones y correcciones, entonces hay un nivel de perversión en ese niño que ya no hablamos de algo inocente o algo que se hizo por ignorancia, sino voluntario. Y entonces podríamos hablar de responsabilidad en esos términos, ¿verdad? Siguiente, también Ofelia Arroyo, y como la familia del niño violado, que puede ser perdonar, quedarse callado, denunciar, aguantar el coraje de la familia y el odio de la familia del violador. Mira, hay un procedimiento según la ley donde vives. ¿Cuál es el proceso que se debe de seguir? En primera instancia se tiene que hablar con sus padres, ¿verdad? Ahí se tiene que arreglar cara a cara esta situación, determinar lo sucedido, los daños, todo que eso, y cuál es el nivel de conciencia del niño agresor y de los padres de ese niño y cuál va a ser el camino a seguir para la corrección. Es difícil, pero tenemos que proceder juzgando con justicia. Lo más fácil es sacar nuestras hipótesis y conclusiones y acusarlo simplemente de maldad. Por eso hay que analizar bien el caso. Si realmente se comprueba que los padres están siendo negligentes, que en cierta manera motivaron ese comportamiento o dejaron sin supervisión cuando estaban conscientes de ese tipo de situaciones, entonces se puede optar por una vía legal, porque se tiene que detener a ese agresor, se tiene que hacer justicia por el bien de tu propio caso y por el bien de todos los demás que pueden estar expuestos a ese tipo de situaciones. Entonces, como manifiestas que eres de Minnesota, tienes que investigar o tendrán que investigar cuál es el proceso legal para llevar ese tipo de cosas. Lo primero es el diálogo, ¿verdad? Entender cómo está la situación y de ahí proceder legalmente. Siguiente. Yadney González, si una persona te pide que le hables con pronombres masculinos y es una mujer, ¿qué haces? Muy buena pregunta. Si yo me encuentro a un hombre y me dice, no, es que yo soy una mujer y dime chuchis, y yo acabo de conocerlo, ¿verdad? No tengo ningún contexto de quién es, acaba de llegar y me dice, dime chuchis, yo no tendría ningún problema en decirle chuchis. ¿Por qué? Porque tengo la obligación de ser respetuoso, de buscar la oportunidad para mostrar el evangelio y le diría chuchis, ¿qué tal chuchis? Y ya. Pero si es alguien con que me voy a seguir encontrando, ¿verdad? Y puedo tener una relación un poco más cercana con esa persona, yo le preguntaría, ¿cómo te llamas, verdad? Trataría de encontrar otra manera de referirme a él, de manera que no entre en conflicto con lo que yo creo. Pero si te fijas, mi objetivo es buscar la paz, ¿verdad? Pero si tú dices, no, pues es que ya lo conozco y así que es, y no, ¿cómo está chuchis? Y risa la chuchis, como que eso ya genera confusión entre los que te conocen, ¿verdad? Oye, ¿no se supone que estás en contra? Sí, ¿y cómo les muestras que no debería de hacer eso cuando tú ya mismo agarraste el lenguaje y agarraste el hilo? Es como cuando estás entre el mundo y empiezan a decir obscenidades y doble sentido y esas cosas, y tú estás, jaja, risa y risa, ya te desviaste, ¿verdad? Porque aunque tú no les estás diciendo, ya estás participando. Entonces, ahí hay un límite que no puedes generalizar. Mira, creo que es Proverbios 26. Dice, no respondas al necio conforme a su necedad. Y luego el versículo que sigue dice, responde al necio como merece. Entonces, cuando tú sabes que estás tratando con un necio, es porque sabes que él no le importa razonar, no piensa y hace lo que él quiere simplemente porque es lo que quiere. Sabes que no acepta razones. Entonces, si tú lo tratas de manera que sigues
en su necedad y participas de su necedad, ya estás pecando. Tienes que responderle como merece, dice, para que no se tenga sabio a sí mismo en su propia opinión. Entonces tiene que haber un punto en el que tú tienes que marcar un hasta aquí, porque tratas de buscar otra forma de comunicarte, de hacerle ver que tú no estás muy a gusto con la situación y no le interesa. Entonces, ¿sabes qué? Ya se hace un límite y te voy a llamar como mejor te parezca, pero no puedo seguir participando en tu delirio, ¿verdad? De que eres algo distinto a tu sexo biológico. Le puedo hablar con respeto todavía, decirle, oye, pásale, ¿cómo estás? Y evitar decirle la chuchis, ¿verdad? No sé si me explico. Oye, por favor, ¿me puedes pasar eso? Puedo hablarle a muchas personas sin jamás decirle su nombre, ¿verdad? Y evito yo el problema de mi conciencia y de un mal testimonio para los que me oyen. Pero si acaba de llegar y te dice, yo soy la chuchis, trátala con respeto. Dice, señor chuchis, pase por aquí, ¿verdad? Y ya. Hay que saber determinar cuándo ya no debes continuar con su necedad y cuál es ese punto. Y es algo delicado, ¿verdad? No podemos simplemente poner lineamientos generales para todos. Es todo, ¿verdad? Se acabó el tiempo. Había más preguntas, pero ya no hay tiempo. Muy bien. Si Dios lo permite, este próximo martes dedicamos 1 hora y media para responderlas con mucho gusto. Y bueno, recordarles que tenemos la mesa del Señor. No se les vaya a olvidar, no se vayan a ir los que están registrados para ese evento. Y los